Mientras mi esposo preparaba la cena en la cocina, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de mi hermana. Las palabras que leí en esa pantalla destruyeron mi vida en un segundo. No puedo abortarlo. Mi corazón dejó de latir. Mis manos empezaron a temblar. No podía respirar. ¿Abortarlo? ¿De qué estaba hablando mi hermana? ¿Por qué me enviaba eso a mí? Pero entonces vi algo que me heló la sangre. El mensaje no era para mí. Era para mi esposo. Ella se había equivocado de contacto. Mi hermana estaba embarazada. Y el padre era mi esposo. En ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre. No grité. No lloré. No corrí a la cocina a enfrentarlo. Me quedé sentada en el sofá de la sala, mirando esa pantalla, sintiendo cómo mi mundo entero se desmoronaba en silencio. Escuchaba a mi esposo silbando en la cocina. Silbando, como si nada, como si no hubiera destruido 26 años de matrimonio, como si no me hubiera traicionado con mi propia hermana, con la persona en quien más confiaba después de él. Mis dedos se movieron solos. Tomé su teléfono que había dejado cargando en la mesa de la sala y escribí la respuesta que él hubiera escrito. Ven a casa, hablemos. Mi esposa no está hoy. Envié el mensaje. Borré el rastro de la conversación en mi teléfono y esperé. Cuando el timbre sonó 20 minutos después, caminé tranquilamente hacia la puerta. Mi esposo salió corriendo de la cocina, secándose las manos en un trapo. Su rostro palideció cuando me vio parada frente a la puerta. «Amor, yo abro», dijo con voz temblorosa. «No te preocupes, cariño», le respondí con una sonrisa helada. «Yo me encargo». Abrí la puerta. Ahí estaba mi hermana, con los ojos rojos, una mano sobre su vientre todavía plano. Cuando me vio, el color desapareció de su rostro. «Hola, hermanita», le dije con voz suave, mortal. «Pasa, tenemos mucho de qué hablar. Pero antes de que puedas juzgarme, antes de que pienses que fui una tonta que no vio las señales, déjame contarte toda la historia, porque lo que hice después, lo que les hice a los dos, fue la venganza más perfecta que jamás podrías imaginar. Y si estás escuchando esto desde México, desde Colombia, desde España, o desde cualquier lugar donde las hermanas se traicionan y los esposos mienten, quédate hasta el final. Porque esta historia que te voy a contar es real. Sucedió. Me pasó a mí. Dale like a este video si alguna vez alguien te traicionó. Suscríbete al canal para escuchar más historias reales como esta. Y quédate conmigo, porque lo que viene te va a dejar sin palabras. Esto es lo que pasó cuando descubrí que mi esposo y mi hermana me habían estado mintiendo durante meses. Y cómo les hice pagar cada segundo de ese engaño. Permíteme presentarme. Me llamo Elena. Tengo 62 años. Y durante 26 años fui la esposa perfecta, la hermana perfecta, la tonta perfecta. Conocí a Roberto cuando tenía 36 años. Yo trabajaba como administradora en una clínica dental en Guadalajara. Y él llegó un día con un dolor de muelas insoportable. Era guapo, educado, con esa sonrisa que te hace sentir que eres la única mujer en el mundo. Nos casamos 8 meses después, en una ceremonia pequeña pero hermosa en la parroquia de mi barrio. Nunca tuvimos hijos. Yo no podía. Fue el dolor más grande de mi vida durante muchos años. Pero Roberto siempre me decía que no importaba, que yo era suficiente para él, que nuestra familia éramos nosotros dos. Qué mentiroso resultó ser. Mi hermana Sofía es 7 años menor que yo. Cuando nuestros padres murieron en un accidente de auto hace 15 años, ella quedó destrozada. Tenía apenas 39 años, estaba divorciada, sin trabajo estable, con 2 hijos adolescentes que mantener. ¿Y quién estuvo ahí para ella? Yo, siempre yo. Le conseguí trabajo en la clínica donde yo había trabajado. Le presté dinero para que pagara la escuela de sus hijos. Cuando su hijo mayor, mi sobrino Daniel, tuvo problemas con las drogas, fui yo quien pagó la rehabilitación. 45,000 pesos que nunca me devolvió.
pero no me importó. Era mi hermana, era mi familia. Roberto y yo la recibimos en nuestra casa cada domingo para comer, cada Navidad, cada cumpleaños. Sofía era parte de nuestra vida, de nuestra rutina, de nuestra familia. Mi esposo la trataba como a una hermana, o eso creía yo. Durante todos estos años construimos una vida juntos. Roberto trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción. Yo dejé mi trabajo cuando tenía 50 años porque él insistió en que merecía descansar, disfrutar la vida. Fuimos comprando propiedades. Teníamos nuestra casa principal en Guadalajara, un departamento que rentábamos en Puerto Vallarta y un terreno en Tlajomulco que pensábamos desarrollar para nuestro retiro. Yo manejaba las finanzas, pagaba las cuentas, administraba las rentas. Roberto nunca tuvo cabeza para los números. Siempre decía, tú eres la inteligente, mi amor. Yo solo trabajo y tú haces que el dinero crezca. Y yo, como una idiota, me sentía orgullosa de eso. Los primeros signos estuvieron ahí, pero yo no los vi, o no quise verlos. Hace 6 meses, Roberto empezó a llegar tarde del trabajo. Proyectos nuevos, decía, mucha presión con los clientes. Yo le creí. Hace 4 meses, Sofía dejó de venir los domingos. Estoy muy ocupada, me decía por mensaje. Tengo muchas cosas que hacer. Nunca vino a verme en persona para explicar. Hace 3 meses, encontré un recibo de una joyería en el bolsillo de la camisa de Roberto. Un collar de oro. 1,200 pesos. Esperé que me lo regalara en nuestro aniversario. Nunca llegó. Cuando le pregunté por él, me dijo que era para la esposa de un cliente. Yo le creí. Hace 2 meses, Sofía canceló nuestra comida mensual de hermanas. La comida que habíamos tenido religiosamente durante 20 años, el primer sábado de cada mes. No me siento bien, me dijo. Y yo, preocupada, le llevé caldo de pollo a su casa. No estaba. Su vecina me dijo que la había visto salir muy arreglada esa tarde. Hace un mes, Roberto empezó a ducharse apenas llegaba a casa. Antes siempre se duchaba por la mañana. Cuando le pregunté, me dijo que le daba flojera hacerlo temprano. Yo le creí. Todas las señales estaban ahí. Pero yo estaba ciega. Ciega de confianza, ciega de amor, ciega de estupidez. Hasta ese mensaje, hasta esas 4 palabras que destruyeron todo. No puedo abortarlo. Y ahí estábamos los 3, en la sala de mi casa, mi esposo paralizado en la puerta de la cocina, mi hermana temblando en el umbral. Y yo, parada en medio, sintiendo cómo 26 años de matrimonio y 40 años de hermandad se desintegraban frente a mis ojos. Cerré la puerta detrás de Sofía. El sonido del pestillo fue como un disparo en el silencio mortal que llenaba mi sala. Roberto intentó hablar primero. Su voz salió quebrada, desesperada. Elena, yo puedo explicar. Lo interrumpí con una mano levantada. Mi voz salió fría, controlada, más calmada de lo que me sentía por dentro. Siéntense, los 2. Sofía empezó a llorar. Lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas mientras se dejaba caer en el sillón. Roberto se quedó de pie, paralizado, todavía con el trapo de cocina en las manos. Dije que te sientes, Roberto. Se sentó. Yo me quedé de pie. Necesitaba estar arriba, tener el control, aunque mi mundo se estuviera cayendo a pedazos. ¿Cuánto tiempo? Pregunté mirando a Sofía directamente a los ojos. Ella no respondió, solo lloraba más fuerte. ¿Cuánto tiempo? Repetí, esta vez más alto. 8 meses, susurró Roberto. 8 meses mientras yo cocinaba para él, mientras lavaba su ropa, mientras compartíamos la cama cada noche, mientras yo le decía que lo amaba. ¿Dónde? Fue mi siguiente pregunta. Silencio. En nuestra cama, en el departamento de Puerto Vallarta que yo administro, en la casa de ella. En hoteles, murmuró Sofía sin levantar la vista. Y a veces, en mi casa cuando los muchachos no estaban. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Mi hermana, mi propia hermana, en cuya rehabilitación de su hijo yo había gastado mis ahorros,
a quien yo había ayudado a conseguir trabajo, a quien yo había consolado en cada crisis de su vida. ¿Y el embarazo? Pregunté. ¿De cuánto estás? 3 meses, respondió Sofía con voz apenas audible. 3 meses. Calculé rápidamente. Eso significaba que quedó embarazada en julio. En julio yo había organizado una cena de cumpleaños para Roberto. Sofía vino a nuestra casa. Comió en mi mesa. Me abrazó. Me agradeció por siempre estar ahí para ella. Y todo ese tiempo llevaba al hijo de mi esposo en su vientre. Los domingos que dejaste de venir, dije conectando los puntos. No era porque estabas ocupada. Era porque ya no podías verme a la cara. Sofía asintió entre sollozos. Roberto finalmente encontró su voz. Se puso de pie, intentando acercarse a mí. Elena, fue un error. Un terrible error. Yo te amo a ti. Siempre te he amado. Esto no significa nada. Me reí. Una risa amarga, vacía, que no sonó como mía. ¿No significa nada? Tiene 3 meses de embarazo, Roberto. Llevan 8 meses acostándose. ¿Cuánto más tiene que significar? Yo voy a abortar, interrumpió Sofía levantándose del sillón. Por eso le escribí. No puedo tener este bebé. No puedo hacerte esto. ¿No puedes hacerme esto? Repetí sus palabras con incredulidad. Ya me lo hiciste. Ya me lo hicieron los dos. Durante 8 meses me lo estuvieron haciendo. Caminé hacia la ventana. Necesitaba aire. Necesitaba espacio. Necesitaba no estar en la misma habitación con estas 2 personas que ya no reconocía. El collar, dije sin voltear a verlos. El que encontré el recibo hace 3 meses. Era para ella, ¿verdad? Silencio confirmatorio. Las llegadas tarde del trabajo. Las duchas apenas llegas. Todo eran mentiras. Elena, perdóname, suplicó Roberto. Fue la estupidez más grande de mi vida. Me dejé llevar. Estaba confundido, pero tú eres mi esposa. Tú eres quien importa. Me volteé para verlo, realmente verlo. Este hombre con quien había compartido 26 años de mi vida. Este hombre a quien le había entregado mi confianza, mi amor, mi vida entera. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Le dije con voz temblorosa pero firme. No es que me engañaras. Los hombres engañan. Eso pasa. Lo peor es que elegiste a mi hermana, a la única familia que me quedaba después de que murieron mis padres. Me quitaste lo único que tenía además de ti. Miré a Sofía. Ella tenía la cabeza entre las manos, llorando descontroladamente. ¿Y tú? Le dije. Te di todo. Todo lo que tenía te lo di. Dinero, tiempo, amor, apoyo. Pagué la rehabilitación de tu hijo. Te conseguí trabajo. Te abrí las puertas de mi casa, de mi vida. Y tú me pagaste acostándote con mi esposo. Lo siento tanto, sollozó Sofía. No sé qué me pasó, comenzó como algo inocente. Él me consolaba cuando tenía problemas. Me escuchaba. Y de repente... ¿De repente qué? La interrumpí con dureza. ¿De repente olvidaste que era mi esposo? ¿De repente olvidaste todo lo que hice por ti? Roberto intentó acercarse nuevamente. Elena, por favor. Podemos superar esto. Iremos a terapia. Haré lo que sea, pero no me dejes. No destruyas nuestro matrimonio por esto. Lo miré fijamente, y en ese momento algo cambió dentro de mí. Ya no sentía dolor. Ya no sentía tristeza. Sentía algo frío, calculador, poderoso. Vete, le dije a Sofía. Vete de mi casa ahora mismo. Ella se levantó tambaleándose, tomó su bolso. Elena, por favor, hablemos mañana cuando estés más calmada. He dicho que te vayas y no vuelvas nunca. No te quiero volver a ver en lo que me queda de vida. Sofía caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez. ¿Y el bebé? Ese no es mi problema, respondí fríamente. Haz lo que quieras, pero no vuelvas a contactarme. Para mí, dejaste de ser mi hermana hace 8 meses. La puerta se cerró detrás de ella. Me quedé a solas con Roberto. Él me miraba con ojos suplicantes, esperando que lo perdonara, que llorara, que hiciera una escena. Pero yo no lloré, no grité, no rompí nada.
Solo lo miré y le dije con voz helada: «Ve a dormir a la habitación de huéspedes. Mañana hablaremos de los siguientes pasos». Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, en la oscuridad, pensando, recordando, planeando. Porque lo que Roberto y Sofía no sabían, lo que nadie sabía, era que yo tenía algo que ellos nunca esperarían. Y cuando lo descubrieran, ya sería demasiado tarde. A la mañana siguiente, Roberto salió temprano al trabajo. No desayunamos juntos, no hablamos. Él se fue con la cabeza agachada, como un perro regañado, esperando que su dueño lo perdone. Pero yo no era su dueño, y no iba a perdonar. En cuanto escuché su coche alejarse, me serví un café y me senté frente a mi computadora. Era hora de revisar algo que había estado ignorando durante mucho tiempo. Verán, hay algo que nadie sabía sobre mí, ni Roberto, ni Sofía, ni nadie. Cuando mis padres murieron hace 15 años, yo no solo heredé su amor y sus recuerdos, heredé su patrimonio. Y fue un patrimonio considerable. Mi padre había sido un hombre precavido. Trabajó toda su vida como contador en una empresa exportadora en Guadalajara. Nunca gastó de más, nunca presumió, nunca alardeó, pero invirtió sabiamente. Compró propiedades cuando eran baratas, ahorró en dólares, invirtió en fondos de inversión. Cuando murió junto a mi madre en ese accidente, yo recibí una herencia de casi 3 millones de pesos. Sofía recibió lo mismo. La diferencia fue lo que hicimos con ese dinero. Sofía se lo gastó en 2 años. Un coche nuevo, unas vacaciones caras, ropa de marca, regalos para sus hijos, fiestas, vida fácil. Y cuando se le acabó, vino a pedirme prestado a mí. Yo, en cambio, no toqué ese dinero. Lo invertí, lo multipliqué. Durante 15 años, ese dinero creció silenciosamente mientras yo seguía mi vida normal con Roberto. Nunca se lo dije a nadie, ni siquiera a mi esposo. Él pensaba que las propiedades que teníamos, el departamento de Puerto Vallarta, el terreno en Tlajomulco, todo era producto de nuestros salarios combinados y mi buena administración. No sabía que yo tenía una cuenta de inversiones por separado. Una cuenta que había crecido hasta alcanzar los 8 millones de pesos. Abrí el estado de cuenta en mi computadora. Ahí estaba. 8.243.000 pesos. Todo a mi nombre. Solo a mi nombre. Esa mañana también hice algo más. Algo que llevaba meses considerando, pero nunca había tenido el valor de hacer. Revisé el teléfono de Roberto. Lo había dejado cargando en la cocina antes de irse. Su contraseña era ridículamente simple. Mi fecha de cumpleaños. Qué irónico. Abrí WhatsApp, busqué la conversación con Sofía, y ahí estaba todo. Meses y meses de mensajes. Cientos de ellos. Te extraño, mi amor. Anoche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti. Elena está trabajando en las cuentas. Podemos vernos en 1 hora. Tu hermana es tan ingenua. Nunca sospecha nada. Esa última frase me partió en 2, no por el dolor, sino por la rabia pura que sentí. Seguí leyendo. Había fotos de ellos juntos en hoteles, fotos íntimas que me hicieron querer vomitar, fotos tomadas en fechas que yo recordaba perfectamente. Una era del día de nuestro aniversario de bodas. Mientras yo preparaba una cena especial en casa, él estaba con ella en un hotel de paso. Otra era del cumpleaños de Sofía. Ella me había dicho que lo celebraría en casa con sus hijos. Mentira. Lo celebró en un motel con mi esposo. Pero lo que más me impactó fueron los mensajes recientes, los de las últimas semanas. ¿Qué vamos a hacer con el bebé?, preguntaba Sofía. No lo sé. No puedo dejar a Elena ahora. Tiene control de todo el dinero. Pero yo necesito que estés conmigo. Este es tu hijo. Lo sé, amor. Dame tiempo. Necesito planear esto bien. Si Elena descubre todo, me puede dejar sin nada. Ahí estaba. La verdad desnuda. Roberto no me amaba. Solo tenía miedo de perder el dinero que él creía que era nuestro.
Tomé capturas de pantalla de todo. Cada mensaje, cada foto, cada confesión. Los guardé en mi correo electrónico personal, en una memoria USB y en la nube. Luego borré mi rastro del teléfono y lo dejé exactamente donde lo había encontrado. Esa tarde, mientras Roberto seguía en el trabajo, hice una llamada. Licenciado Mendoza, habla Elena Herrera. Necesito agendar una cita urgente. Es sobre un divorcio. El abogado Héctor Mendoza era un viejo amigo de mi padre. Lo conocía desde niña. Era uno de los mejores abogados de familia en Guadalajara. Elena, ¿todo bien? ¿Estás segura? Preguntó con preocupación genuina en su voz. Muy segura. Y tengo evidencia de infidelidad. Necesito saber cuáles son mis opciones. Nos reunimos al día siguiente en su oficina. Le mostré los mensajes, las fotos, todo. Él revisó cada documento con atención profesional. Elena, con esta evidencia el caso es sólido. Infidelidad comprobada y, peor aún, con un familiar directo. Cualquier juez fallará a tu favor. ¿Y las propiedades? Pregunté. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, dijo, revisando los documentos que le había llevado. La casa donde viven está a nombre de ambos, por lo tanto es bienes gananciales. Pero veo que tienes propiedades adicionales que están solo a tu nombre. El departamento de Puerto Vallarta y el terreno de Tlajomulco, confirmé. ¿Y esta cuenta de inversiones? Preguntó señalando el estado de cuenta que le había mostrado. Es mi herencia familiar. Nunca estuvo en bienes gananciales. Siempre estuvo solo a mi nombre. El licenciado Mendoza sonrió. No una sonrisa alegre, sino una sonrisa de satisfacción profesional. Elena, tu esposo no tiene derecho legal sobre ese dinero. Es patrimonio personal anterior al matrimonio y mantenido separado. En el divorcio, eso se queda completamente contigo. ¿Y la casa? La casa se divide. Pero tú puedes comprar su parte o forzar la venta. Con la evidencia de infidelidad que tienes, puedes pedir compensación adicional. Me recliné en la silla. Por primera vez en 2 días, respiré profundo. ¿Cuánto tiempo tomará el proceso? Depende de si él coopera o no. Pero con esta evidencia, yo diría que entre 6 y 8 meses podríamos tener todo resuelto. Perfecto, dije poniéndome de pie. Prepare los papeles. Voy a pedirle el divorcio este fin de semana. Salí de esa oficina sintiendo algo que no había sentido en años. Poder, control, libertad. Roberto creía que yo era dependiente de él. Creía que me quedaría con él por miedo a quedarme sola, sin recursos, sin futuro. No sabía que yo tenía 8 millones de pesos a mi nombre. No sabía que yo tenía evidencia de todo. No sabía que yo ya había hablado con un abogado. Y definitivamente no sabía lo que estaba por venir. Esa noche, cuando Roberto llegó a casa, me encontró sentada en la sala, tranquila, serena, preparando la cena como si nada hubiera pasado. Elena, dijo con voz vacilante, ¿podemos hablar? Claro, respondí con una sonrisa. Después de cenar. Hoy preparé tu platillo favorito, mole con arroz. Lo vi relajarse. El tonto pensó que lo había perdonado, que las cosas volverían a la normalidad, que su esposa sumisa y confiada simplemente tragaría la traición y seguiría adelante. No tenía idea de que mientras comía ese mole, mientras disfrutaba esa cena, yo estaba planeando exactamente cómo destruir su mundo, así como él había destruido el mío. Los siguientes días fueron una actuación perfecta. Cada mañana me levantaba, preparaba el desayuno, le daba un beso a Roberto en la mejilla antes de que saliera al trabajo. Cada noche cenábamos juntos, veíamos televisión, conversábamos sobre cosas sin importancia. Yo sonreía, asentía, fingía que todo estaba bien. Mientras tanto, por dentro, cada pieza de mi plan se iba acomodando con precisión quirúrgica. Roberto se relajó completamente. Pensó que lo había perdonado, que era tan ingenua, tan sumisa, tan predecible, que simplemente había decidido hacer como si nada hubiera pasado. Lo que no sabía era que cada movimiento que yo hacía tenía un propósito. El tercer día después de descubrir todo,
Fui al banco. Transferí los 8 millones de mi cuenta de inversiones a una nueva cuenta en otro banco. Una cuenta que solo yo podía acceder. Una cuenta cuya existencia ni siquiera aparecía en los estados de cuenta que llegaban a la casa. El quinto día fui a la notaría. Actualicé mi testamento. Todo lo que era mío iría para una fundación de apoyo a mujeres víctimas de violencia doméstica. Roberto no recibiría un solo peso si algo me pasaba. El séptimo día contraté a un detective privado. Quiero que siga a estas dos personas, le dije al investigador mostrándole fotos de Roberto y Sofía. Necesito saber si todavía se están viendo. Necesito fechas, lugares, evidencia fotográfica. ¿Su esposo y...? Preguntó el detective mirando las fotos. Mi hermana, completé sin emoción. El detective asintió sin juzgar. Había visto de todo en su trabajo. Le tendré un reporte completo en 2 semanas. Mientras esperaba, seguí representando mi papel. La esposa perfecta, la tonta perfecta. Una noche, Roberto intentó tocarme en la cama. Me aparté suavemente. Estoy cansada, amor, le dije con voz dulce. Mañana, ¿sí? Él no insistió. Probablemente estaba agotado de su doble vida. Lo que Roberto no sabía era que yo revisaba su teléfono cada vez que podía. Cada mensaje que enviaba, cada llamada que hacía, yo lo sabía. Los mensajes con Sofía continuaban. Elena está actuando raro, escribió Roberto una noche. ¿Crees que sospecha? Respondió mi hermana. No, solo está procesando todo. Ya sabes cómo es. Sensible pero débil. Se le pasará. Débil. Me llamó débil. Guardé esa captura con especial satisfacción. Sofía escribió de nuevo. Necesito dinero para el doctor. Los estudios del embarazo son caros. No puedo sacarlo ahora. Elena maneja todo el dinero en cuanto las cosas se calmen, te ayudo. ¿Y si se lo pides? Está rara conmigo. Mejor espero. Leí esos mensajes y sonreí. Que esperara todo lo que quisiera. El 10º día, fui a ver al departamento de Puerto Vallarta. Le dije a Roberto que iba a revisar que todo estuviera en orden con los inquilinos. Pero la verdad era otra. Puse el departamento en venta, discretamente, a través de una inmobiliaria exclusiva. El precio, 2.800.000 pesos. Un poco por debajo del mercado para asegurar una venta rápida. Hice lo mismo con el terreno de Tlajomulco. Precio de venta, 1.500.000 pesos. Todo a mi nombre. Todo bajo mi control. Roberto no tenía ningún derecho legal sobre esas propiedades porque las había comprado yo con dinero de mi herencia personal. El día 14, el detective me llamó. Señora Herrera, tengo el reporte completo. ¿Podemos vernos? Nos encontramos en una cafetería lejos de mi casa. Me entregó un sobre manila grueso. Lo abrí. Ahí estaba todo. Fotos de Roberto y Sofía entrando a un motel en 3 ocasiones diferentes durante las últimas 2 semanas. Fotos de ellos en un restaurante, tomados de la mano. Fotos de Roberto saliendo del ginecólogo con Sofía. Siguen viéndose regularmente, confirmó el detective. Al menos 3 veces por semana, siempre en el mismo motel de la Avenida Patria. Siempre entre 3 y 5 de la tarde. ¿Algo más? Su hermana parece estar teniendo problemas económicos. La vi en una casa de empeño hace 2 días. Vendió un anillo. El anillo de mi madre, el que yo le había regalado cuando cumplió 40 años. Gracias, le dije guardando el sobre. Excelente trabajo. Pagué el resto de sus honorarios en efectivo y me fui. Esa noche, durante la cena, Roberto me preguntó sobre mi día. ¿Cómo estuvo todo en Puerto Vallarta, amor? Muy bien, mentí con una sonrisa. Los inquilinos están felices, todo en orden. Lo que no le dije era que ya tenía un comprador interesado en el departamento. Una pareja de jubilados canadienses que querían cerrar el trato en 2 semanas. El día 18, me llegó un mensaje del licenciado Mendoza. Elena, los papeles están listos. ¿Cuándo quieres proceder? Pronto, respondí, muy pronto. Esa misma tarde Sofía me llamó.
Era la primera vez que hablábamos desde aquella noche. Elena, dijo con voz temblorosa, necesito hablar contigo. No tengo nada que hablar contigo. Por favor, hermana, estoy desesperada. Necesito dinero para el doctor, el bebé. Hay complicaciones. Necesito hacerme unos estudios caros. Sentí una punzada. No por ella, por ese bebé inocente que no pidió nacer de esta traición. ¿Cuánto? Pregunté fríamente. 15,000 pesos. Te los deposito mañana, pero no vuelvas a llamarme. Y Roberto tampoco te van a ayudar más, créeme. ¿Qué quieres decir? Colgué sin responder. Le deposité los 15,000 pesos. No por ella, por mi conciencia. Ese bebé no tenía la culpa de tener padres traidores. El día 21, todo estaba listo. El departamento de Puerto Vallarta, vendido. El dinero ya estaba en mi cuenta nueva. El terreno de Tlajomulco, vendido. Más dinero asegurado. Los papeles del divorcio, firmados por mí, listos para ser entregados. Las evidencias, organizadas en carpetas digitales y físicas. Mi nueva cuenta bancaria, con más de 12 millones de pesos. Un departamento nuevo rentado a mi nombre en otra zona de la ciudad. Listo para mudarme. Todo en su lugar. Todo preparado. Todo listo para el momento final. Roberto seguía sin sospechar nada. Me veía preparar la cena cada noche. Me veía sonreír. Me veía comportarme como la esposa obediente de siempre. No sabía que cada sonrisa era una máscara, que cada cena que le preparaba era una cuenta regresiva, que cada día que pasaba lo acercaba más al momento en que su mundo explotaría en 1000 pedazos. Una noche, acostada en la cama mientras él dormía a mi lado, lo observé. Este hombre que había compartido 26 años conmigo, este hombre que me había jurado amor eterno, este hombre que me había traicionado de la manera más cruel posible, ya no sentía dolor al verlo, ya no sentía amor, solo sentía una fría determinación. Mañana era sábado, el día perfecto, el día que había elegido para que todo terminara. Roberto no lo sabía todavía, pero mañana su vida cómoda, sus mentiras, su doble vida, todo eso terminaría, y yo estaría ahí para ver cómo caía. Sábado por la mañana. Roberto se despertó de buen humor, demasiado buen humor para un hombre que había traicionado a su esposa. Buenos días, amor, me dijo con una sonrisa mientras bajaba a la cocina. ¿Qué planes tienes para hoy? Tenemos que hablar, le dije con voz neutral. Siéntate. Su sonrisa vaciló un poco, pero obedeció. Serví 2 tazas de café y me senté frente a él en la mesa del comedor, la misma mesa donde habíamos desayunado juntos durante 26 años. Roberto, he tomado una decisión, comencé con voz calmada. ¿Sobre qué? Preguntó con cautela. Sobre nuestro matrimonio. Vi cómo su rostro palidecía. Elena, yo te expliqué que fue un error, que no significó nada, que tú eres... Basta, lo interrumpí levantando una mano. No voy a escuchar más mentiras, porque eso es lo único que ha salido de tu boca durante meses. Mentiras. Saqué mi teléfono. Abrí la carpeta donde tenía guardadas todas las capturas de pantalla. Se las puse enfrente. Lee. Roberto tomó el teléfono con manos temblorosas. Mientras leía, el color desaparecía completamente de su cara. Elena está actuando raro. Sensible pero débil. No puedo sacar dinero ahora. Elena maneja todo. Seguí hablando mientras él leía. 8 meses, Roberto. Durante 8 meses me mentiste en mi cara. Durante 8 meses te acostaste con mi hermana mientras yo cocinaba para ti, lavaba tu ropa, cuidaba de ti. ¿Cómo? ¿Cómo conseguiste esto?, balbuceó. Eso no importa. Lo que importa es que lo tengo, todo. Cada mensaje, cada foto, cada mentira documentada. Deslicé hacia más fotos. Las del detective. Roberto y Sofía en el motel. 1, 2, 3 veces en las últimas semanas. Pensaste que había perdonado, ¿verdad? Le dije con una sonrisa fría. Pensaste que tu esposa ingenua y débil simplemente tragaría la humillación y seguiría adelante. Elena, por favor.
Estas últimas 3 semanas estuviste tranquilo, relajado, pensaste que habías salido libre, que yo era tan tonta que ni siquiera te pediría explicaciones. Me puse de pie. Saqué de mi bolso un sobre manila. Lo dejé caer sobre la mesa. Ábrelo. Con manos temblorosas Roberto abrió el sobre. Sacó los papeles. Sus ojos recorrieron las primeras líneas. ¿Papeles de divorcio?, susurró. Así es. Ya están firmados por mí. Solo necesitan tu firma. No. No voy a firmarlo. No voy a divorciarme de ti. Me reí. Una risa genuina, casi alegre. Oh, Roberto, no tienes opción. Pero antes de que decidas ser difícil, déjame mostrarte algo más. Saqué otro sobre. Este contenía los estados de cuenta de mis propiedades vendidas. ¿Recuerdas el departamento de Puerto Vallarta, el que fui a revisar hace 2 semanas? Asintió confundido. Lo vendí. 2.800.000 pesos. Aquí está el comprobante de la transferencia. Vi cómo procesaba la información. Vendiste. Sin consultarme. No necesitaba consultarte. Estaba a mi nombre. Solo a mi nombre. Comprado con dinero de mi herencia personal. Pero yo te ayudé a administrarlo. Tú no hiciste nada. Yo lo compré. Yo lo administré. Yo lo vendí. Y el dinero está en mi cuenta. Una cuenta que tú no conoces y nunca conocerás. Saqué más papeles. El terreno de Tlajomulco, también vendido. 1.500.000 pesos, también en mi cuenta. Roberto se puso de pie bruscamente. No puedes hacer eso. Ese es dinero de los dos. Somos un matrimonio. ¿Ahora te acuerdas que somos un matrimonio? Le espeté con frialdad. Cuando estabas con mi hermana también te acordabas. Pero necesito ese dinero. Nosotros necesitamos. Tú no necesitas nada mío. Y hablando de dinero, déjame mostrarte algo más. Saqué el último documento, el estado de cuenta de mi cuenta de inversiones. ¿Ves este número? 12.400.000 pesos, todo mío, de mi herencia. Dinero que invertí durante 15 años mientras tú creías que éramos un equipo. La mandíbula de Roberto cayó. ¿12 millones? Así es. Y tú no tienes derecho legal a un solo peso de ese dinero. Hablé con mi abogado. Es patrimonio personal, anterior y separado del matrimonio. Roberto se dejó caer en la silla. Su mundo se estaba desmoronando frente a sus ojos. Pero yo pensé que no tenías nada, que dependías de mí. Lo sé. Por eso te sentías tan confiado, ¿verdad? Pensaste que yo me quedaría contigo porque no tenía otra opción, porque era pobre, porque era dependiente, porque era débil. Me incliné sobre la mesa, mirándolo directamente a los ojos. Pues resulta que no soy ninguna de esas cosas. Tengo más dinero que tú. Tengo evidencia de tu infidelidad. Y tengo el poder de dejarte con lo mínimo en este divorcio. En ese momento sonó el timbre. Roberto me miró confundido. ¿Quién es? Ah, dije con una sonrisa. Olvidé mencionarlo. Invité a alguien más a esta conversación. Abrí la puerta. Ahí estaba Sofía, pálida, con los ojos hinchados. Pasa, hermana, le dije con voz helada. Sofía entró tambaleándose. Cuando vio a Roberto sentado en la mesa, se detuvo. ¿Qué? ¿Qué está pasando?, preguntó con voz temblorosa. Siéntate, ordené. Los dos tienen que escuchar lo que viene ahora. Sofía se sentó lo más lejos posible de Roberto. Él la miraba con pánico en los ojos. Le acabo de mostrar a Roberto los papeles del divorcio, comencé. Y la evidencia de su infidelidad. Toda la evidencia. Sofía empezó a llorar. También le mostré que vendí 2 propiedades y que tengo 12 millones de pesos que él nunca supo que existían. Vi cómo Roberto miraba a Sofía con reproche, como si fuera su culpa que yo hubiera descubierto todo. Ahora, continué, vamos a aclarar algunas cosas. Roberto, vas a firmar estos papeles. Vas a aceptar un divorcio rápido y limpio. Te quedarás con tu mitad de la casa, que son aproximadamente 1 millón de pesos, y con tu coche. Nada más. Pero
Pero eso no es justo. Estuvimos casados 26 años. ¿Justo?, repetí con incredulidad. ¿Quieres hablar de justicia? Acostarte con mi hermana durante 8 meses es justo. Embarazarla es justo. Llamarme débil a mis espaldas es justo. Me volteé hacia Sofía. Y tú vas a desaparecer de mi vida. No te quiero volver a ver. No te quiero volver a escuchar. No existes para mí. Elena, por favor. Sollozó Sofía. Soy tu hermana. Somos familia. Dejaste de ser mi hermana cuando te metiste en la cama con mi esposo, le dije con voz cortante. Y en cuanto a ser familia, la familia no traiciona, la familia no apuñala por la espalda. Miré a Roberto de nuevo. Tienes 2 opciones. Firmas estos papeles voluntariamente, aceptas tu parte mínima, y esto termina en 6 meses. O me obligas a llevarlo a juicio, donde presentaré toda esta evidencia públicamente, donde todos nuestros conocidos, tu familia, tus colegas de trabajo, sabrán exactamente qué tipo de hombre eres. Roberto sabía que había perdido. Lo vi en sus ojos. El hombre que una vez creyó tener todo el control, ahora estaba completamente derrotado. ¿Dónde firmo?, preguntó con voz quebrada. Sonreí. Era una sonrisa triunfante, fría, satisfactoria. Aquí, dije señalando la línea. Y aquí, y aquí. Roberto firmó cada página con mano temblorosa. Cuando terminó, recogí los papeles y los guardé en mi bolso. Perfecto. El lunes mi abogado presentará todo ante el juez. En 6 meses ya no seremos nada. ¿Y ahora qué?, preguntó Roberto con voz derrotada. Ahora empacas tus cosas. Tienes hasta mañana para salir de esta casa. Te puedes ir con ella, dije señalando a Sofía. O al hotel, no me importa. Pero no vas a pasar otra noche bajo mi techo. Me puse de pie. Miré a estos 2 seres que alguna vez fueron las personas más importantes en mi vida. Y no sentí nada. Ni dolor, ni amor, ni siquiera odio, solo indiferencia. Ah, una cosa más, dije antes de salir de la sala. Los 15,000 pesos que te di para el doctor, Sofía, considéralo tu pago final. No esperes nada más de mí, ni dinero, ni perdón, nada. Subí las escaleras hacia mi habitación. Detrás de mí escuchaba sollozos, voces desesperadas tratando de hablar, pero ya no me importaba. Había ganado. Han pasado 8 meses desde ese sábado, 8 meses desde que recuperé mi vida, mi dignidad, mi poder. El divorcio se finalizó hace 2 semanas. Roberto se quedó con su mitad de la casa, que tuvo que vender porque no podía pagar la hipoteca solo. Con ese dinero se compró un departamento pequeño en una zona lejana de la ciudad. Sofía tuvo a su bebé, una niña. No he ido a conocerla, no iré nunca. Esa niña tendrá que crecer sabiendo que nació de una traición, pero eso no es mi problema. Yo le di los 15,000 pesos para sus estudios médicos. Mi conciencia está tranquila. Roberto intentó contactarme varias veces durante estos meses. Mensajes rogando perdón. Llamadas que nunca contesté. Incluso apareció una vez en mi nuevo departamento. No lo dejé entrar. Me mudé a una zona hermosa de Guadalajara. Un penthouse con vista a la ciudad. 3 habitaciones, terraza amplia, todo nuevo, todo mío. Pagado en efectivo con mi dinero. Con mis 12 millones que se han convertido en casi 14 con las inversiones que sigo haciendo. Volví a trabajar. Pero ahora no trabajo por necesidad. Trabajo porque quiero. Abrí mi propia consultoría de administración financiera. Ayudo a otras mujeres a manejar su dinero, a independizarse, a no depender de nadie. Y he conocido gente nueva. Gente que no me conoce como la esposa traicionada. Gente que me conoce como Elena, la mujer exitosa, independiente, dueña de su propia vida. ¿Sé algo de Roberto y Sofía? Solo lo que me cuenta una amiga en común. Están juntos, pero pelean constantemente. Él gana menos de lo que creía que ganaba cuando yo manejaba todo el dinero. Ella trabaja en un supermercado porque necesita ayudar con los gastos. La bebé llora mucho. Ninguno de los 2 es feliz.
Karma le llaman algunos. Yo le llamo consecuencias. Cada uno recibe lo que siembra. Y ellos sembraron traición, mentiras y egoísmo. Ahora están cosechando exactamente eso. Yo, en cambio, sembré inteligencia, paciencia y estrategia. Y estoy cosechando libertad, paz y prosperidad. Hay días en que pienso en esos 26 años de matrimonio y ya no me duele, porque me doy cuenta de que no perdí nada valioso. Perdí a un hombre que nunca me valoró y a una hermana que nunca me respetó. Lo que gané, en cambio, es invaluable. Gané mi dignidad, gané mi independencia, gané la certeza de que puedo enfrentar cualquier cosa sola. Si estás escuchando esta historia y estás pasando por algo similar, quiero que sepas algo importante. No eres débil por haber confiado. Eres fuerte por sobrevivir. No eres tonta por haber amado. Eres valiente por seguir adelante. Y si alguien te traicionó, recuerda esto. La mejor venganza no es hacerles daño, es vivir tan bien sin ellos que se den cuenta de lo que perdieron. Yo tengo 63 años. Muchos dirían que es tarde para empezar de nuevo. Yo digo que nunca es tarde para recuperar tu vida. Dale like a este video si te inspiró esta historia. Compártelo con alguien que necesite escucharla. Y suscríbete al canal porque cada semana comparto historias reales de mujeres como yo, como tú, que se negaron a quedarse en el piso. Déjame en los comentarios. ¿De dónde estás escuchando esta historia? ¿Te ha pasado algo parecido? Cuéntame. No estás sola. Nunca estás sola. Me llamo Elena. Tengo 63 años. Y acabo de comenzar el mejor capítulo de mi vida.